Hola, muy bienvenidos a todos de nuevo. Soy Teto y vamos a ir hoy con la primera sesión de yoga adaptado para todo tipo de circunstancias personales. Y como en la primera sesión, en la sesión de presentación, vamos a hacer una sesión muy cortita, lo más corta que funcionalmente nos sea posible, pero que nos sirva principalmente para esto, para relajarnos, para que si en algún momento de tensión o de estrés vemos que no podemos volver a la calma, que no nos damos relajado, incluso para antes de dormir, pues que este ejercicio nos ayude a tener unas herramientas para que esta labor nos resulte más práctico, tanto en el momento como una vez practiquemos, vayamos cogiendo práctica y lo tengamos de nuestra mano. En esta ocasión va a ser un poco más exigente, más completa, pero asequible a cualquiera que no tenga problemas graves de cervicales o lumbares. Si tuviéramos este problema, podemos volver a remitirnos a la sesión de la presentación, haciendo toda ella sentada. Deciros e insistir en que es muy importante para la sesión la preparación. Y dentro de la preparación hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de ejercicio es que la digestión esté prácticamente hecha, el estómago vacío, porque el estómago requiere gran cantidad de energía y si no la sesión no sería del todo procedente. Lo segundo es que siempre facilita haber evitado excitantes en las horas previas, el café, el azúcar, cualquier sustancia que pueda alterarnos, pues va a hacer la práctica más difícil de llevar. Por otro lado, es importante el espacio y el tiempo que le dedicamos a la sesión, que el espacio sea agradable, cómodo, que no haya corrientes de aire, que no haya aromas artificiales o aromas incómodos. Y también el tiempo, que sepamos que tenemos un tiempo suficiente para la práctica, que no vamos a tener distracciones, que nadie nos va a molestar, que podemos contar con 15, 20, los minutos que sean que le queremos dedicar. Una vez tenido esto en cuenta, lo que quedaría es al mismo tiempo tener ropa cómoda para la práctica. En esta ocasión no nos vamos a mover mucho, entonces con tal de que de cintura para arriba estemos muy cómodos y poder trabajar descalzos sería más que suficiente. Por otro lado, como dije en el primer vídeo, ayuda mucho también por el asunto energético que no tengamos metales adheridos al cuerpo, es decir, cadenas, pulseras, anillos, pendientes. Siempre es mejor retirarlos antes de empezar la práctica. Una vez todo esto lo tenemos solucionado, podríamos ir directamente con la práctica. Muy bien, pues ya estamos listos para la práctica y como dije en el primer vídeo, antes de empezar es muy útil que tengamos una postura de referencia lo más equilibrada, lo más armónica, lo más balanceada posible, en donde encontremos el menor número de tensiones físicas posibles. Que no tengamos más peso de un lado que del otro, que la cadera y los hombros dejen a la columna estar bien erguida, como si un hilo tirara de nuestra coronilla hacia arriba y quedáramos un poquito en suspensión, verticales, simétricos, lo más equilibrado posible. Esa sería nuestra postura de referencia. La postura que nos va a permitir ir sintiendo la información básica que el momento nos quiere mostrar, nos quiere señalar. Una vez que contamos con la postura idónea,
lo más cómoda posible o equilibrada, buscando que la mente esté lo más posible en el aquí y en el ahora, siguiendo las sensaciones internas que se nos aparecen, siempre atentos a lo que nos diga la musculatura, las articulaciones. Empezamos con un ejercicio que nos permita coordinar y poner en marcha todo el cuerpo. Para ello, el mejor que conozco y el que más me gusta es el primer brocado simplificado. Lo que hacemos es, como si fuéramos un fuelle, bajamos dejando salir el aire suavemente para, juntando las manos, estirarnos arriba mientras el aire entra de nuevo. Y llevando las manos por el exterior, por los laterales, como ese fuelle que os decía, dejamos que el aire salga para hacer coincidir el llegar abajo con el vaciado. El llegar arriba con el llenado. Podemos buscar nuestro propio ritmo, al principio será más rápido. Para no quedarnos sin aire, que la respiración nos guíe a nosotros y no nosotros a la respiración, para que ésta sea cómoda y no tengamos prisa. Seguro que con la práctica se va a ir suavizando y vamos a poder hacerlo cada vez más suave. El cuerpo se sincroniza con la respiración. Todos los músculos se dan por aludidos, saben que nos disponemos a la práctica. Y un par de veces más, por ejemplo. Para volver a la postura de referencia, esa postura que nos permite ir visualizando los cambios, contrastando nuestro estado durante la práctica. Y ahora enlazamos con la sesión que hicimos durante la presentación. En este caso, juntamos los pies cómodamente, buscando mantener siempre el equilibrio en medio de ellos, que el peso no vaya más a uno que otro. Y buscamos esto para cómodamente despejar los costados, dejando entrar el aire, una vez más el efecto fuelle, el peso sigue en el centro, el brazo se repliega suavemente y volvemos a la vertical. Apoyando toda la suavidad que la práctica nos permita, sin exigirnos demasiado, que sea agradable, cómodo.
y una constante que os repetiré mucho sin forzar la musculatura. Podemos exigirle, pero siempre agradablemente. Abrimos los costados, despejamos las costillas, los espacios intervertebrales en su zona lateral. A uno y otro lado. Una vez más de cada lado. Ayudando a despejar esos conductos por donde salen los nervios desde la columna. Recuperando poco a poco el espacio intervertebral. Postura de referencia. Dejamos la respiración libre que vuelva a su curso mientras sentimos las sensaciones internas, cómo va cambiando nuestra percepción de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio momento. Y pasaríamos a continuación a hacer lo propio, ahora antero-posteriormente, de adelante a atrás. Flexo-extensión, para ello buscamos un apoyo de pies que sea muy estable, lo más estable posible, que nos notemos lo más fuertes y con la mayor estabilidad a nuestro alcance. Y desde ahí, para quitarle el peso a la columna y que el ejercicio sea lo más eficiente posible, apoyamos las manos mirando hacia adentro sobre los muslos. Sacamos a través de los brazos peso de la columna y desde aquí ya podemos darle amplitud. Una vez más, con el efecto fuelle, aplastamos el tórax, recogiéndonos abajo, el aire va saliendo y recogiendo hacia atrás. Expandimos por delante, el aire entra. Expirando al recoger por adelante. Inspirando al recoger hacia atrás. Pero recordad que el ritmo lo pone la respiración, la musculatura pone la amplitud. Cadera y cabeza hacia atrás, como si se quisieran juntar, y lo mismo por delante. Suavizando siempre la expiración, haciéndola más suave, ya que nuestro objetivo en este caso es relajarnos. Y volvemos a la postura de referencia, reorganizando la columna,
recogiendo el apoyo, simetría, altivez, equilibrio. Pues tenemos ya las 4 direcciones principales de la columna trabajadas lateralmente y flexo-extensión. Para complementar y reequilibrar este trabajo nos ayudamos con la rotación una vez más. El día anterior lo hicimos sentados y podríamos hacerlo sentados otra vez, pero en este caso os enseño la forma o una de las formas de hacerlo de pie también muy sencillo. Podemos hacerlo sin más, dejando ir libremente la rotación, simplemente coger aire al girar y dejar salir el aire al volver hacia adelante, o podemos tratar de organizar girando de arriba hacia abajo. Empezamos por la cabeza, arrastra los hombros, el torso, la cadera y hasta los pies, y al dejar salir el aire volvemos de abajo hacia arriba, piernas, cadera, torso, hombros y por último la cabeza. Expirando y suavizando la vuelta y un poquito más activa la ida. Tomando cada vez mayor conciencia del ejercicio, imaginando que podemos girar independientemente a cada nivel, desde las rodillas a la cadera, cada vértebra, independientemente. Y le damos mayor armonía a toda la musculatura de la columna. Poco a poco, pacientemente y con práctica, con el hábito, iremos recuperando su flexibilidad y además devolviéndole todo el volumen útil a los pulmones, una vez más a cada lado. Y postura de referencia. Nunca está de más hacer un par de respiraciones amplias entre ejercicio y ejercicio que nos ayude a limpiar toda esa energía que la práctica va poniendo en marcha, vamos encontrando. Observando las sensaciones internas, los lenguajes que nuestro cuerpo tiene para nosotros. Y por esta sesión podríamos pasar a atender el nivel 2, el nivel energético,
a través de la respiración. Para ello nos ponemos más cómodos, en este caso podemos usar una silla o algo donde sentarnos y volver a la postura de referencia, en este caso sentados, como en la sesión anterior. Para esta primera sesión completa vamos a repetir los ejercicios del nivel 2 y 3 de la propuesta anterior en la presentación. Si os acordáis, si no os recuerdo, se trataba de una respiración muy sencilla, en la cual lo que buscamos es darle más protagonismo a la expiración. Simplemente se trata de llenar cómodamente los pulmones, sin exagerar, aprovechando el volumen a mano que tengamos, todo hecho por la nariz, y dejar salir el aire más o menos el doble de suave, en el doble de tiempo, el doble de lento. Hacíamos la guía de llevar con la mano la cuenta, y recordaros que el tiempo no es lo importante es adaptarnos a nuestro momento. No forzar la respiración, sino dejar que ésta nos guíe. Diez, 15 respiraciones. Pudiendo repetir las series que queramos, 2, 3 series. Pero siempre dejando en medio un pequeño tiempo, la respiración libre para que ella misma se autorregule. En series de 10, 15 respiraciones estaría bien dejar 20, 30 segundos por lo menos de descanso entre serie y serie. Muy bien, vamos a hacer otras 2 o 3, simplemente para alimentar y dejar mejor huella a esa relajación siguiente. Y listos para última parte de la sesión, el ejercicio de relajación o meditación. Y también en este caso vamos a repetir el ejercicio anterior, que nos parece el más idóneo para empezar, en el cual nos hacemos un esquema, un mapa mental de la situación en la que nos encontramos.
cerrando los ojos para minimizar el gasto de energía, lo que hacemos es crearnos un mapa de la zona en base a los sonidos que llegan a nosotros, empezando con los sonidos más intensos o más cercanos y según nos vamos acostumbrando a ellos, buscando sonidos por encima de ellos o sonidos más y más y más lejanos o más sutiles simplemente. Es posible que durante la práctica, cuando ya llegamos con el oído muy lejos, de repente encontremos sonidos cercanos, pero que eran mucho más sutiles y finos, y al principio no reparamos en ellos. Entonces, aprovechando la postura de equilibrio, la postura de referencia, una postura que siempre nos permita comodidad, ya que si apareciese algún dolor, este dificultaría seguir con la relajación. Si al principio nos cuesta incluso estar sentados, podemos reclinarnos, si tenemos respaldo, o incluso, si fuese necesario, tumbarnos en la cama. El único riesgo de tumbarnos es que nos quedemos dormidos, ya que nuestro cerebro interpretará que la relajación busca precisamente esto, que nos durmamos. Es el mayor efecto secundario que podríamos sufrir. Tampoco habría mucho problema si no tenemos compromiso. Entonces, ojos cerrados, postura de referencia. Y dejamos que toda nuestra atención, que toda nuestra energía se centre en lo que nuestros oídos, en lo que nuestra escucha percibe. Si estamos en casa, es probable que pronto empecemos a escuchar a los vecinos, dando pasos o cerrando puertas, moviendo sillas, y vamos dibujando la dirección de donde provienen los sonidos, la distancia, y haciendo un registro mental de los mismos, simplemente siguiéndolos. Cañerías, ascensores, voces o sonido de voces que nos lleguen, todo lo vamos archivando, dejando que la mente, por el mero hecho de recibirlos, de atenderlos, los registre. Mi propia voz, sonidos que vengan de la calle, pájaros o el viento, lluvia o coches. Y como también recordaba en el vídeo anterior, como decía en el vídeo anterior, tratando o jugando a no juzgar los sonidos. Para este ejercicio no hay sonidos buenos y malos, no hay sonidos agradables y desagradables, sino simplemente sonidos. Tomando conciencia de ellos, recibiéndolos
sin ese juicio, acostumbrándonos a ellos, cada vez nuestra mente prescindirá más de ellos y nos despistarán menos, nos afectarán menos de cara a próximas prácticas. Podremos hacer otros ejercicios de relajación sin tenerlos en cuenta. Muy bien, y como propuesta para todo final de sesión, una vez acabamos el ejercicio de relajación, si es que no nos dormimos, mi propuesta es que siempre hagamos un poquito de descanso. Por ejemplo, tumbándonos, con almohada o sin almohada, con cojín o sin él, que no nos coja frío, ya que la relajación lleva a que baje la temperatura corporal. Simplemente disfrutar un momento y dejar que todos los efectos de la sesión se asienten y graben en nuestro cuerpo lo más profundamente posible. Y de esta manera poder pasar a otra cosa. Gracias por vuestra compañía, espero que os haya funcionado y disfrutéis mucho de estas prácticas. Una cosa, no olvidéis estiraros bien a gusto y desperezaros antes de incorporaros, si no, puede ser que el cuerpo no responda del todo bien. Hasta luego.